¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro vídeo más y a esta sección de mis libros favoritos. Te habla Eric y en el vídeo de hoy estaremos hablando de un libro que compré hace relativamente poco, hace un par de añitos, y que es Rewire Your Anxious Brain. Vamos a hacer un pequeño review de este libro que me ha parecido interesante y voy a contrastar un poquito, lo que creo que se podría haber mejorado y lo que creo que está bastante bien. En definitiva, está entre mis libros favoritos, por lo que, considero que es un libro del que debía hablar en esta sección. Rewire Your Anxious Brain, de Catherine Pittman. Catherine Pittman, la verdad es que era una figura que no tenía ni idea de esta mujer. Es una psicóloga de Indiana, Estados Unidos, y descubrí este libro porque me salió en Relacionados en Amazon y vi que un 80% de las personas que lo habían comprado, de no sé si 70 o 80 valoraciones, pues un 80% de las personas casi le habían dado un 5 sobre 5, por lo cual vi que tenía buena puntuación y decidí comprarlo, ¿vale? Una vez que lo compré, pues obviamente me puse a leerlo y tomé mis anotaciones dentro del libro. Y ahora, le he echado un ojo así un poco por encima para poder hacer un review y recordar pues muchas de las cosas que leí en su momento y de las que ya no me acuerdo. Bien. Lo primero que me gustaría comentar sobre este libro es que por el título, Rewire Your Anxious Brain, es como revierte tu mente ansiosa. Creo que por el título obviamente se dirige el libro a personas que tienen ansiedad. Y lo primero que debo comentar del libro es que quizá ahí hay un punto negativo, porque dedica casi una cuarta parte del libro a aprender la bioquímica cerebral, es decir, los procesos bioquímicos que resultan en el cerebro a consecuencia de la ansiedad, del aumento del descenso de la serotonina, aumento del cortisol, en fin, qué papel juegan un poquito las hormonas y los procesos bioquímicos en el cerebro. Creo que es información que realmente a una persona que tiene ansiedad no le hace falta, no necesita saberlo. Se le puede explicar y se le pueden dar algunas pinceladas, pero creo que hace un hincapié demasiado extenso en toda esta información y creo que eso puede llevar a una persona que tiene ansiedad a estresarse un poquito más, porque estará diciendo, ¿por qué me tengo que aprender yo esto si yo lo que quiero es curar mi ansiedad, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo muy interesante, ¿no? Porque aprender la bioquímica cerebral, cómo funciona la ansiedad en el córtex, en el neocórtex, en el hipocampo, en el hipotálamo, en la amígdala, en fin, pues son cosas interesantes, saber por qué están ahí los síntomas, la descompensación entre hormonas, qué síntomas causan, en fin, son cosas interesantes, pero que creo que a una persona que tiene ansiedad no hace falta profundizar con todo esto. Y creo que este libro está bastante dirigido a personas que tienen ansiedad y no a terapeutas que se dediquen a tratar la ansiedad. Por lo que, este primer punto negativo quizás lo podamos compensar con el resto de información que me ha resultado muy interesante. Una de las cosas muy buenas y que tiene muy buena información de este libro es el capítulo número 6, Reaping the Benefit of Relaxation. Las técnicas de relajación creo que son fundamentales cuando una persona sufre ansiedad. La relajación es fundamental, la relajación, aprender a respirar, aprender a relajarnos. Desde siempre he dicho que, dedicamos un montón de años en nuestra escuela, en el colegio, en el instituto y en la universidad, y nos enseñan miles y miles de cosas que no vamos a volver a utilizar en nuestra vida. Cosas que yo considero que son paja de relleno para justificar un poco que hay que echar un determinado número de horas. Y que hay que aprender una cierta información, aunque luego no vaya a ser útil en la vida. Creo que hay cosas como aprender técnicas de relajación, que serían muchísimo más útiles, o al menos complementarias, que se pudiesen enseñar. Aprender las técnicas de relajación en las ciudades modernas, ciudades en las que el estrés y la ansiedad forman prácticamente parte de la vida cotidiana de muchísimas personas, sería algo fundamental. Y en este libro, Catherine, la verdad es que hace un hincapié muy positivo sobre cómo se deben realizar. Y en este punto precisamente, que es en el capítulo 6, es la página 95, empieza en la página 95, pues es precisamente en esta sección donde podemos aprender muchísimas técnicas de relajación que nos van a ser muy útiles para calmar sobre todo ataques de pánico, cuando la ansiedad se dispara, digamos, en un pico, cómo
en los momentos más tensos del día podemos aplicar estas técnicas de relajación y devolver un poco la calma a nuestro sistema nervioso para reducir los síntomas y demás, o simplemente aplicarlas de forma habitual, por las mañanas, por la tarde y por la noche. Y eso ya de por sí nos va a ayudar muchísimo. Hay una serie de técnicas de respiración, técnicas de relajación que son muy beneficiosas y que las explica muy bien en este libro, muy bien. Por otro lado, en la página número 114 están The Causes and the Triggers, que son las causas y los disparadores, aprendiendo sobre las causas y los disparadores de la ansiedad. Según el Dr. Weil, otro de los grandes maestros de la ansiedad, el 90% de las terapias convencionales fracasan precisamente porque se centran en la sintomatología cuando intentan superar la ansiedad de un paciente. No se centran en las causas y en los disparadores que esa persona está teniendo. Hasta que yo no me di cuenta hasta que no supe desenmascarar las causas de mi ansiedad, hasta que no supe desenmascarar y analizar los catalizadores o, como bien dicen aquí, triggers, que sí, más bien es lo mismo, disparadores, cuando estás paliando un síntoma, pero la causa continúa ahí, el problema va a continuar ahí. Es obvio. Es como estar tomando analgésicos porque te duele una muela que está destrozada. Hasta que el dentista no quite esa muela o no arregle esa muela, por muchos analgésicos que te tomes, la causa sigue ahí. Y este libro, bueno, pues hace una vez más esa mención a las causas y a los disparadores de la ansiedad, con lo cual considero que es muy importante. No todos los psicólogos hablan sobre las causas y los disparadores de la ansiedad. Creo que es fundamental, y aquí Catherine Pittman la verdad es que lo ha hecho muy bien. Y por último, otra de las cositas que he resaltado es el tema de los pensamientos negativos. Como ya he dicho en varias ocasiones, la ansiedad por lo general nos tiende a hacer actuar de forma completamente contraria a como realmente deberíamos. Tenemos un pensamiento negativo y ¿qué intentamos hacer? Intentamos que desaparezca. Intentamos forzadamente que desaparezca. Y aquí, precisamente, Replacing Thoughts Because You Can't Erase Them, reemplazando pensamientos porque tú no puedes eliminarlos, habla precisamente de esto y cita un estudio de Wegner en 1987. When people work on changing thoughts, they often complain that they can't rid of their negative thoughts. Cuando la gente intenta cambiar sus pensamientos, se da cuenta de que esto no resulta tan sencillo. This is a common problem that springs from how your mind works. Es un problema común que responde a cómo funciona la mente. Studies have shown that you trying to erase or silence thoughts simply isn't an effective approach. Wegner, 1987. Básicamente, intentar hacer que un pensamiento negativo desaparezca, lo único que haces es intensificarlo. Por ejemplo, if you're asked to not think about pink elephants, the image of pink elephants will of course leap into your mind even if you haven't been thinking about pink elephants all day. Si tú le dices a tu mente que no piense en elefantes rosas, tu mente, solamente por esforzarse en no pensar en eso, no hará más que repetir ese elefante rosa una y otra vez. Esto es una de las teorías que recoge Fyodor Dostoyevsky. Puse yo precisamente un artículo en el foro de ansiedad sobre Fyodor Dostoyevsky. Es uno de los principales escritores de Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político. Y es precisamente, no sé si lo tengo por aquí, sí, es una observación que recoge precisamente Notas de invierno sobre impresiones de verano, una de las obras de este señor. Y habla precisamente de esto, de cómo cuando queremos eliminar algo de nuestra mente, lo que hacemos es intensificarlo todavía más. A lo que te resistes, persiste. Una de las teorías de Carl Jung, fundador de la psicología funcional. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues aquí una de las cosas más, los pensamientos negativos al fin y al cabo, pueden ser uno de los retroalimentadores más fuertes de una persona con ansiedad, y creo que esto es fundamental, que cualquier persona con ansiedad lo sepa. Por lo cual, pues considero que es bastante oportuno que una persona con ansiedad cuente con esta información. Hasta aquí el review de este libro, que he considerado positivo, exceptuando un poquito el proceso bioquímico de los primeros capítulos, pero que considero que, bueno, pues que está bien enfocado, es sencillo, habla un lenguaje sencillo
y no utiliza tecnicismos, a no ser un poquito lo que digo del principio, pero podemos incluso descartar esa información y empezar a partir del capítulo de la relajación, y está bastante interesante. El libro tiene buena puntuación en Amazon, el libro está en inglés, eso sí, pero si sabéis inglés y queréis echarle un vistazo, tanto si tenéis ansiedad como si sois terapeutas que os dedicáis a superar la ansiedad de vuestros pacientes, Rewire Your Anxiety de Catherine Pittman, uno de mis libros favoritos. Bien, espero que os haya gustado. Hasta aquí el review de este libro. Seguiremos con estos reviews, seguiré mostrándoos toda la biblioteca de libros, que son muchos, y aquí estoy para aburriros con todos ellos. Así que nada más, espero que os haya gustado, os mando un fortísimo abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.